Cuando Mariela Santelices cruzó el umbral de la mansión de los Rivas Montenegro, lo hizo con el corazón latiéndole tan fuerte que creyó que cualquiera podría escucharlo. No era miedo, no. Era ese tipo de tensión que nace cuando una mujer se cansa de contener humillación tras humillación, como si fuera un jarrón lleno a punto de quebrarse al primer descuido. Caminó despacio, con la cabeza inclinada apenas lo suficiente para que no se notara la punzada de orgullo. Iba preparada para una cena familiar, pero las miradas que recibió hicieron que cualquier esperanza de cordialidad se disolviera antes de sentarse. La madre de su esposo, Isidora Montenegro, la observó con una sonrisa que nunca le había significado calidez. Era una sonrisa de porcelana, impecable y helada. Tenía la costumbre de mirar a Mariela como quien evalúa un objeto fuera de lugar, como si ella, a pesar de llevar 2 años casada con su hijo, nunca hubiera sido más que una intrusa mal recibida. A su lado, el padre, Germán Rivas, dejó su copa de vino sobre la mesa con una lentitud ensayada, como si cada movimiento suyo fuera digno de admiración. Ni uno ni otro tuvo la decencia de saludarla. Mariela inspiró con suavidad. Estaba acostumbrada a ese recibimiento, pero esa noche había algo distinto, un aire más pesado, una intención oculta que aún no lograba descifrar. Su esposo, Leonardo, estaba de pie junto a la ventana, mirando su teléfono como si fuera mucho más interesante que el hecho de que su esposa acababa de llegar. Ni se acercó, ni levantó la vista, ni intentó ocultar la incomodidad en su postura. La indiferencia, pensó Mariela, a veces cortaba más hondo que los insultos. «Llegas tarde», dijo Isidora sin apartar sus ojos afilados. «Aunque claro, el tiempo jamás fue tu fuerte». Mariela abrió la boca para responder, pero decidió cerrarla. Sabía que cualquier palabra sería usada en su contra. Desde que se casó con Leonardo, había aprendido que el silencio es, a veces, la única armadura posible en una familia que disfruta ver grietas en quien consideran inferior. Pero los Rivas Montenegro no habían organizado esa cena solo para criticarla. Había algo más en sus miradas, una anticipación, un veneno contenido. «Siéntate», ordenó Germán. Ella obedeció, aunque todo su cuerpo quería estar en otro lugar. La mesa estaba perfectamente servida, como si hubieran invertido horas buscando la perfección. Y sin embargo, el ambiente era tan frío que ninguna comida podría disimularlo. Cuando todos estuvieron sentados, Isidora dejó su servilleta sobre su regazo con un gesto exagerado. «Bueno, creo que no vale la pena esperar más». «Leonardo, querido, ¿quieres tú decirlo?», preguntó, aunque claramente lo decía sin intención de cederle la palabra. Leonardo levantó la vista apenas, y Mariela vio por primera vez en mucho tiempo algo parecido a vergüenza en sus ojos. Pero él no era un hombre valiente. Jamás lo había sido. «Vamos a divorciarnos», soltó Isidora en su lugar, con la satisfacción de quien arranca una venda para disfrutar del dolor ajeno. Y es lo mejor para todos. Un silencio se extendió por la mesa, espeso como humo. Mariela no reaccionó al principio, no por sorpresa, sino porque, en realidad, había esperado ese momento desde hacía meses. La distancia de Leonardo, las excusas, las noches que no regresaba, la forma en que guardaba su teléfono como si escondiera dinamita. Sí, había señales, muchas, pero nunca imaginó que ellos lo anunciarían de esa manera. Así, como si ella fuera una molestia que finalmente podían tirar. «Y ya está todo listo», añadió Germán, cruzando los brazos con aire triunfal. «Redactamos el acuerdo esta tarde. Solo tienes que firmar». El mundo de Mariela no se rompió. Simplemente se detuvo, lentamente, como si el tiempo decidiera observarla de cerca, esperando su reacción. «¿Firmar aquí?», preguntó ella,
con una calma que sorprendió incluso a Isidora. «Preferimos hacerlo ahora», respondió la suegra, «para evitar escenas innecesarias. Sabes que la familia Rivas Montenegro no necesita escándalos». En ese momento, Leonardo por fin habló. «Es lo mejor, Mariela», pero su tono no era firme, no era seguro, era culpable. Germán deslizó un sobre hacia ella, un sobre grueso, pesado, no solo por las páginas, sino por lo que representaba. Mariela no lo tocó. «¿Y por qué tanta prisa?», preguntó con voz baja. Isidora entrecerró los ojos. «Porque mi hijo merece algo mejor, y tú eres un lastre que hemos cargado suficiente tiempo. Aunque supongo que ahora podrás volver a donde perteneces». Ahí estaba, la verdadera razón. No el divorcio, no la formalidad, sino la humillación. Querían que se sintiera pequeña, insignificante, derrotada. Mariela tragó saliva, obligándose a respirar. Por dentro, una chispa ardía, una que llevaba tiempo encendiendo, una que, hasta ahora, había contenido por amor, o lo que creyó que era amor. «Entiendo», dijo. «Perfecto. Firma», ordenó Germán. Pero antes de que Mariela pudiera responder, la puerta principal sonó con un golpe seco. Todos se giraron. El mayordomo entró con el rostro pálido. «Señor, ha llegado alguien. Dice que es urgente». «¿Quién?», preguntó Germán, molesto. El mayordomo tragó con dificultad. «El señor Elio Santelices». Isidora se puso de pie de inmediato, como si hubiera visto un fantasma. Leonardo dejó caer su copa. Germán se quedó sin aire. Y Mariela, por primera vez en esa casa, sonrió. Porque su padre no era cualquier hombre, era el billonario al que nadie se atrevía a humillar. El silencio que cayó sobre la mansión fue tan absoluto que incluso el leve zumbido del aire acondicionado parecía un estruendo. El nombre de Elio Santelices no era uno que se pronunciara a la ligera. No en esa casa, no frente a esa familia, y ciertamente no con el tono tembloroso del mayordomo, como si hubiera anunciado la llegada de un ciclón dispuesto a arrasar con todo. «Debe haber un error», murmuró Germán, levantándose de golpe, el cuello de su camisa tensándose como si lo estrangulara. Él no se mezcla con asuntos de esta naturaleza». Isidora, incapaz de ocultar su inquietud, tomó a Leonardo del brazo como si necesitara apoyo. «¿Qué está haciendo aquí?», susurró. Mariela no respondió. No tenía necesidad. Lo sabía desde hacía meses, tal vez desde hacía años. Su padre siempre observaba desde la distancia, silencioso, respetuoso, pero jamás indiferente. Y cuando el dolor de su única hija superaba ciertos límites, él no necesitaba invitación, llegaba. La puerta doble de la sala se abrió despacio, como si incluso la casa entendiera que debía hacerlo con reverencia. Elio entró sin prisa, con esa elegancia natural que nunca buscaba llamar la atención, pero inevitablemente lo hacía. Vestía un traje oscuro impecable, sin una sola arruga, y su mirada, profunda y serena, era la de un hombre que no temía a nadie, porque no tenía razones para hacerlo. Leonardo dio un paso atrás sin pensarlo. Germán tragó saliva. Isidora fingió recomponerse, pero sus dedos temblaban. Elio saludó con una leve inclinación de cabeza. «Buenas noches». No levantó la voz. No la necesitaba. Su simple presencia bastaba para llenar cada rincón de la habitación. Mariela se puso de pie, y por un instante, la dureza de su día se desvaneció. Él la miró y, sin palabras, ella entendió que no estaba sola, que nunca lo había estado, aunque la familia de Leonardo hubiera hecho todo por hacerla sentir así. «Papá», dijo ella, con una calma que contrastaba con el caos interno de todos los demás. Elio sonrió apenas, una de esas sonrisas exclusivas para ella. «Hija». La ternura de aquel saludo desconcertó aún más a los Rivas Montenegro.
porque para ellos, Mariela siempre había sido la muchacha, la carga, la insignificante. Ver que un hombre de la influencia de Elio Santelices la trataba como si fuera lo más valioso del mundo era insoportable. Germán recuperó su voz primero, aunque temblorosa. «Señor Santelices, esto no es un buen momento. Estamos resolviendo un asunto familiar». Sería mejor, Elio lo interrumpió con un simple gesto de mano. Su cortesía tenía un filo que cortaba más que un insulto. «Lo sé, por eso estoy aquí». Isidora frunció el ceño. «No creemos que sea apropiado». «Yo sí», dijo él, sin levantar la voz, pero con la autoridad de un hombre que no debatía, decretaba. Se acercó a Mariela despacio y tomó el sobre del acuerdo de divorcio, revisándolo apenas. «Qué curioso», murmuró. «No sabía que ahora las familias deliberan acuerdos como si fueran sentencias». Isidora apretó los labios. «Es lo mejor para todos. Su hija no encaja en nuestro círculo, y creemos que lo más sano es que Leonardo continúe su vida con alguien más adecuada». Elio detuvo su lectura y la miró, sereno, casi amable. «¿Adecuada según quién?». Isidora parpadeó sin encontrar respuesta inmediata. «Según nuestra posición, nuestra reputación, nuestros estándares». «Ah», dijo él, como si estuviera recibiendo una explicación banal. «Estándares». Colocó el sobre la mesa, con una suavidad que contrastaba con la tensión que generaba. «Déjeme ver si entiendo», continuó, dirigiéndose ahora a todos los presentes. «Ayudé en silencio a esta familia durante años. Inversiones, contactos, recomendaciones. Salvé sus empresas más de una vez de decisiones poco inteligentes. Todo porque mi hija amaba a este hombre. Y ustedes creían que yo lo hacía para agradarles». Se detuvo. «No. Lo hacía para evitar que ella sufriera más de lo necesario en un entorno tan limitado». Isidora palideció. Leonardo, por su parte, parecía desmoronarse minuto a minuto. «Señor Santelices», intentó. «Nosotros no. Tú tampoco eres inocente, Leonardo», dijo Elio, sin mirarlo con dureza, sino con una decepción que dolía más. «Trataste a mi hija como si fuera desechable, como si su valor dependiera de la opinión de tus padres. Y ahora pretendes que firme un documento redactado, sin su consentimiento, bajo presión. ¿Eso te parece digno?». Leonardo bajó la mirada. Germán intentó un último intento de autoridad. «No puede venir a dictar cómo resolvemos las cosas aquí». Elio se volvió hacia él con una serenidad peligrosa. «Usted no decide nada aquí, señor Rivas, no respecto a ella». Miró a Mariela. «Hija, ¿quieres este divorcio?». Ella lo pensó, lo sintió, y finalmente dijo, «Sí». Los ojos de Leonardo se llenaron de horror. Elio asintió. «Perfecto, lo haremos. Pero bajo nuestros términos, no bajo un acuerdo que pretende dejarla sin nada, como si ella fuera una carga que deben desechar». Se inclinó hacia adelante, apoyando ambas manos sobre la mesa. «Y antes de continuar, hay algo que tal vez deberían saber». Los tres Rivas Montenegro lo miraron, paralizados. Elio suspiró, sin perder la calidez en la voz, aunque sus palabras se volvieron afiladas. «No vine solo. Mis abogados están afuera, y también los representantes del fondo de inversión que ustedes creían que renovaría su financiamiento automáticamente». Hizo una pausa. «Ese fondo es mío». El impacto fue brutal. Germán se desplomó en su silla. Isidora llevó una mano al pecho. Leonardo abrió los labios sin emitir sonido. «Así que, antes de hablar de estándares», dijo Elio, enderezándose, «tal vez quieran pensar en lo que está a punto de perder su familia si continúan por este camino». Y entonces miró a su hija nuevamente. Su voz se volvió suave. «Hoy, tú decides. Todo lo demás, déjamelo a mí». Mariela exhaló por primera vez desde que la llamaron intrusa en esa casa. Y por primera vez no se sintió pequeña. La tensión dentro de la mansión
se volvió casi física, como una pared invisible presionando los pechos de todos excepto de Elio y su hija. A lo lejos, desde el recibidor, se escuchaban pasos discretos. Los abogados, los asistentes, las personas que normalmente solo se veían en oficinas de rascacielos o reuniones privadas entre magnates. Pero allí estaban, esperando una señal del hombre, cuya sola presencia había puesto de rodillas la soberbia de los Rivas Montenegro. Isidora trató de recomponer su postura, pero era evidente que el temblor en sus manos le impedía recuperar la imagen de dama elegante que tanto cuidaba. Germán parecía una estatua que había envejecido 20 años en 5 minutos, y Leonardo simplemente parecía roto. «Señor Santelices», dijo Germán con voz rasposa, intentando sonar razonable, «creo que podríamos conversar. Quizás malentendimos ciertas cosas». Elio lo miró como quien observa una sombra, importante solo para saber por dónde no pisar. «Lo entiendo», respondió él. «La mentira, cuando se usa demasiado tiempo, termina pareciendo verdad para quien la pronuncia». El comentario cayó como un golpe seco. Germán abrió la boca, pero no pudo replicar. Elio se volvió hacia su hija. «Mariela, ¿te gustaría hablar a solas un momento?» Ella asintió, no porque temiera la presencia de los Rivas Montenegro, que ya no significaban absolutamente nada para ella, sino porque necesitaba un respiro, un espacio para que su pecho pudiera recordar cómo se respiraba sin dolor. Padre e hija salieron de la sala, dejando atrás el silencio nervioso de sus suegros. Se dirigieron hacia un salón secundario, donde la luz cálida hacía que todo pareciera más suave, más habitable. Mariela se dejó caer en un sillón y pasó una mano por su frente. Su padre la observó con la paciencia de quien ya conoce la herida que está a punto de romperse. «Dime qué piensas», le pidió él, sentándose cerca, pero sin invadir su espacio. Ella respiró hondo, muy hondo. «Me siento libre», dijo finalmente, sorprendida por la sinceridad espontánea. «Dolida, sí, engañada, traicionada, pero libre». Elio asintió, sin una pizca de juicio. «Y tienes derecho a sentirlo todo al mismo tiempo». Mariela levantó la vista para mirarlo. «¿Papá? ¿Sabías?» Él sonrió con amargura. «Sabía que no te estaban tratando como mereces, pero tú querías luchar, querías creer, y aunque me dolía, quise respetar tu decisión. A veces, el amor requiere dejar caer a quienes queremos, para que descubran su propio suelo». Las lágrimas que Mariela había contenido desde el anuncio del divorcio se acumularon, pero no cayeron. «Yo pensé que Leonardo me quería. Quizás lo hizo», respondió Elio, «pero nunca lo suficiente como para defenderte. Y una mujer como tú no debe estar con alguien que necesite permiso para amarla». Las palabras tocaron una parte de ella que había permanecido dormida tanto tiempo que olvidó que existía. Su padre continuó: «Lo importante no es el divorcio, Mariela. Es cómo sales de él. Y quiero que sepas algo. No estás perdiendo nada. Ellos sí». Ella sonrió débilmente. «¿Qué pasa ahora?» Elio se puso de pie, con ese aire natural de decisión que siempre lo había caracterizado. «Ahora vamos a cerrar un capítulo. Pero lo haremos como corresponde, no con papeles redactados por cobardes, sino con condiciones dignas. Y quiero que tú decidas qué necesitas para sentir que cierras esta puerta por completo». «¿Condiciones?», preguntó Mariela, sorprendida. «Todo divorcio las tiene. Y tú no entrarás al tuyo desprotegida ni humillada». Se inclinó hacia ella. «Ellos quisieron quitarte hasta el último hilo de dignidad. Yo haré que entiendan que contigo no se juega». Mariela respiró temblorosa. «Papá, yo no quiero su dinero». «Nunca dije que tomaras su dinero», respondió él con suavidad. «Dije que ellos no tomarán el tuyo». Ella bajó la mirada. Sabía que había estado ciega por amor.
por costumbre, por deseo de pertenecer. Pero ya no más. Elio extendió una mano. ¿Lista? Mariela la tomó sin dudar. Cuando regresaron al salón principal, los Rivas Montenegro estaban reunidos alrededor del documento como si fuera una bomba a punto de explotar. Los tres se sobresaltaron al verlos entrar. Bien, dijo Elio, retomando su posición con una autoridad que dominaba la habitación. Mi hija ha decidido divorciarse. No hay nada más que discutir respecto a eso. Leonardo bajó la cabeza. No había lucha en él, solo derrota. Elio continuó. Pero el acuerdo será redactado por nuestros abogados. El que ustedes prepararon no tiene validez legal ni moral. Lo firmaremos cuando sea justo. Germán abrió los brazos. «¡Podemos negociar!», no respondió Elio, cortante. «No negociaremos herencias, no negociaremos propiedades, no negociaremos dignidad. Ella se marcha limpia, sin deudas, sin condiciones, sin presiones. Y ustedes firmarán que no volverán a interferir en su vida de ninguna manera». Isidora frunció el ceño. «No tiene sentido». «Tiene todo el sentido», dijo Elio, «porque ustedes no solo quisieron humillarla, quisieron destruirla. Y eso ya terminó». Leonardo dio un paso adelante con la voz temblorosa. «Papá, mamá, yo no quería que fuera así». Elio lo miró, no con desprecio, sino con una compasión tan fría que dolía más que cualquier insulto. «La cobardía, hijo, también es una elección». Leonardo sollozó, apenas audible. Mariela observó la escena en silencio, sin rencor, sin odio, solo con la claridad de quien despierta después de un sueño largo y feo. Elio tomó el sobre que aún yacía sobre la mesa. «Este documento», dijo, «es la prueba de que ustedes jamás estuvieron a la altura de mi hija». Lo dobló y lo dejó caer en la chimenea encendida. El papel ardió rápido, como si hubiera esperado mucho tiempo para convertirse en cenizas. Los ojos de Isidora se llenaron de furia, los de Germán, de terror. Mariela, en cambio, sintió por primera vez algo parecido a paz. Las llamas consumieron el documento en cuestión de segundos, elevando un olor tenue a papel quemado que se mezcló con el perfume caro de Isidora y el sudor frío de Germán. Era un acto simbólico, pero en esa casa, todo símbolo tenía un peso que ninguno de los presentes podía ignorar. El fuego crepitaba, casi celebrando la caída de la máscara que los Rivas Montenegro habían usado durante años para ocultar su miseria emocional detrás de dinero viejo y reputación inflada. «No puede hacer eso», susurró Isidora, aunque su protestada carecía de firmeza. Nadie le respondió, nadie tenía por qué hacerlo. Elio se volvió hacia los abogados que esperaban en el umbral. «Pasen», ordenó con tranquilidad. 3 abogados ingresaron con carpetas negras en las manos y expresiones profesionales que se mantenían inalterables ante el temblor evidente de los Rivas Montenegro. Tras ellos, entró una mujer joven, vestida de traje gris claro, de pie impecable y mirada exacta. Era Alina Vargas, la abogada personal de Elio, conocida en el mundo jurídico como la firma que jamás pierde. «Buenas noches», saludó ella con cortesía milimétrica. «Traemos la nueva propuesta para el acuerdo de divorcio». Germán levantó una mano temblorosa. «Esto es exagerado. No necesitamos abogados para algo que debería ser un trámite sencillo». Alina sonrió con una calma casi peligrosa. «Un trámite sencillo no implica engañar a la parte afectada, señor Rivas. Su documento previo incluía cláusulas coercitivas, disposiciones unilaterales y omisiones graves. Técnicamente, podría considerarse un intento de fraude emocional». Isidora se atragantó con un jadeo. «¡Fraude! ¡Qué descaro!». «Descaro es pretender que esto se firme en una mesa de comedor», respondió la abogada, sin subir el tono. «Ahora, si me permite, procederé a explicarlo». Los 3 Rivas Montenegro se quedaron callados.
no porque hubieran aceptado la situación, sino porque, claramente, ya no controlaban nada. Alina abrió la carpeta y comenzó. Primero, el divorcio será por mutuo acuerdo, sin atribución de culpa pública. Segundo, no habrá reclamos económicos entre las partes. Tercero, se establecerá una cláusula de no interferencia permanente. No interferencia, repitió Isidora, horrorizada. ¿Qué significa exactamente? Significa, respondió Alina, que usted, su esposo y su hijo no podrán ponerse en contacto con la señora Mariela bajo ninguna circunstancia. Ni llamadas, ni mensajes, ni visitas, ni comentarios a terceros que puedan afectar su nombre. Es una medida de protección. ¿Protección contra qué?, preguntó Germán con voz débil. Contra ustedes, intervino Elio con suavidad. Mariela sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era dolor, era alivio. Era la sensación de que, al fin, alguien levantaba un muro entre ella y quienes la habían herido tanto. Leonardo dio un paso adelante. Yo no quiero eso. No quiero que ella desaparezca de mi vida así. Elio lo evaluó con una mirada que no juzgaba, pero tampoco perdonaba. Leonardo, mi hija desaparecerá de tu vida exactamente en la forma en que tú desapareciste de la de ella, solo que sin mentiras. Las palabras golpearon el aire. Leonardo bajó la cabeza, derrotado de nuevo. Isidora dio un golpe sobre la mesa con la palma de la mano. «No lo permito. No pueden excluirnos así. Nosotros también importamos». Alina levantó una ceja con elegancia calculada. «Es precisamente ese enfoque el que nos trajo a este punto, señora Montenegro, y lamento informarle que, según la ley, sí es posible. La señora Mariela es adulta y no tiene ninguna obligación legal de mantener vínculos con su familia política». Isidora abrió la boca, pero Germán le apretó el brazo, en silencio, pidiéndole que no empeorara las cosas. Elio entonces se acercó a Mariela y le habló con voz baja, pero audible para todos. «Si estás lista, podemos proceder». Ella respiró profundo, muy profundo. «Sí, estoy lista». Alina situó los documentos sobre la mesa. «Señora Mariela, puede firmar aquí». Leonardo, como impulsado por un miedo antiguo, dio un paso adelante. «Espera». Mariela lo miró sin rencor, sin nostalgia, sin esperanza de nada. «Leonardo», empezó él, «yo sé que fallé, yo sé que no fui el esposo que merecías, pero ¿de verdad quieres que esto sea el final? ¿Tan definitivo?». Ella sostuvo su mirada. Era la primera vez que él no veía sumisión en sus ojos, ni miedo, ni deseo de complacer. Lo que vio fue algo que nunca había valorado: fortaleza. «Sí», respondió Mariela con una calma que lo dejó sin aire. «Quiero un final, no uno cruel, uno necesario». Leonardo retrocedió helado. «¿No hay nada que pueda hacer?», preguntó con voz rota. Ella negó suavemente. «Ya hiciste suficiente». Esas palabras fueron un cierre más firme que cualquier firma. Mariela tomó la pluma. Sus dedos no temblaban. Firmó. Una simple firma, pero con el peso de una vida entera. Cuando levantó la vista, Alina asintió, satisfecha. «Procederemos con los trámites. En 48 horas estará finalizado». «Perfecto», dijo Elio. Los Rivas Montenegro estaban inmóviles, como si el tiempo los hubiera abandonado allí, a medio camino entre el orgullo y la ruina. Mariela se giró hacia ellos, no para insultarlos, no para vengarse, sino para cerrar. «Les deseo que encuentren paz», dijo con suavidad, «y ojalá algún día entiendan que no se construye poder aplastando a otros». Isidora quiso responder, pero la voz no le salió. Germán se sentó, derrotado. Leonardo lloró en silencio. Elio ofreció su brazo a su hija. «Vámonos». Y esta vez, Mariela salió por esa puerta como nunca antes, erguida, íntegra, libre. El aire nocturno golpeó el rostro de Mariela cuando salió de la mansión, frío y fresco.
como si la vida misma la recibiera con un abrazo que llevaba demasiado tiempo esperando. La oscuridad del jardín no le producía temor. Al contrario, parecía la primera oscuridad que no la juzgaba, que no la vigilaba, que no la encadenaba a expectativas ajenas. Daba la sensación de un punto de partida, uno nuevo, uno íntegro. Los autos de la comitiva de su padre esperaban alineados frente a la entrada, luces encendidas, motores tranquilos. Los abogados subieron a uno, los asistentes a otro, y quedó solo el vehículo principal, el que Elio siempre utilizaba en situaciones importantes. Él abrió la puerta trasera para su hija, dejándole espacio. «Gracias», susurró Mariela, sin saber si agradecía por la presencia, por la valentía, o por haberla rescatado de algo que ella misma había permitido por demasiado tiempo. «No tienes que agradecerme nada», hija, dijo Elio, acomodándose a su lado, mientras el chofer cerraba la puerta. «Un padre protege. Tú simplemente habías olvidado que mereces hacerlo por ti misma también». El auto arrancó. El camino privado se extendía, silencioso, bordeado de árboles altos que parecían inclinarse hacia el vehículo, como si se apartaran para dejarla pasar. Por primera vez en años, Mariela no llevaba miedo en el pecho, solo cansancio, y una extraña sensación de alivio que comenzaba a hacer espacio para algo más cálido. «¿Qué pasará ahora con ellos?», preguntó ella después de un rato. No había rencor en su tono, solo curiosidad. Elio cruzó una pierna y se apoyó ligeramente hacia atrás. «Lo que deba pasar», respondió. «Mis abogados se encargarán de asegurar que cumplan cada cláusula, y en cuanto al financiamiento que esperaban renovar conmigo», hizo una pausa tranquila. «Digamos que tendrán que arreglárselas sin él». Mariela desvió la mirada hacia la ventana. «¿Papá? ¿Eso los arruinará?». Elio observó el reflejo de su hija antes de responder. «No soy un hombre cruel, no los destruiré. Pero aprenderán que las consecuencias existen, incluso para quienes creen que pueden pisotear a los demás sin pagar un precio». Ella asintió. No era venganza, era justicia. Y la justicia, aunque moralmente firme, también tenía bordes afilados. «No los odio», dijo ella con un hilo de voz. «Lo sé. Y esa es tu fuerza. El odio te haría igual a ellos, pero la dignidad». Elio colocó una mano suave sobre la suya. «La dignidad siempre eleva». Mariela se quedó en silencio. Observó el paisaje cambiar mientras el auto descendía por la colina, dejando atrás la mansión donde había perdido tanto y de donde ahora salía recuperada. No quería pensar en Leonardo, ni en lo que fue su relación. No quería abrir heridas que ya estaban cerrándose con la decisión tomada, pero aún así, una pequeña parte de ella quería comprender. «¿Crees que Leonardo me amó de verdad?», preguntó, casi en un susurro. Elio no respondió enseguida. Se tomó su tiempo. «Creo que te admiraba», dijo finalmente. «Pero amar, Mariela, amar exige valentía. Y él no la tuvo. Vivió siempre bajo la sombra de sus padres, y nadie puede amar bien desde la sombra de otro». Mariela apretó ligeramente los labios. La explicación dolía, pero era verdadera, y las verdades necesarias siempre eran las que más duelen. «Yo lo amé mucho», admitió ella. «Eso habla bien de ti», dijo Elio, «no de él». El auto comenzó a alejarse del barrio exclusivo, y a medida que se adentraban en la ciudad, las luces cobraban un tono más vibrante. Ya no eran las luces frías de la mansión, sino las luces vivas del mundo real. Ese contraste hizo que Mariela sintiera un pequeño pulso de emoción en su interior. «Quiero empezar de cero», dijo de pronto, sin pensarlo demasiado. «Entonces, ¿empezaremos?», respondió Elio. «¿Qué quieres hacer?». La pregunta la sorprendió. Era sencilla, pero nadie en años se la había hecho sin una expectativa escondida. Mariela se dio cuenta de que no tenía una respuesta concreta.
Durante tanto tiempo, su vida giró en torno a sobrevivir emocionalmente dentro de un matrimonio que la desgastaba, que olvidó sus propios sueños. No estoy segura, confesó, pero quiero vivir algo que sea mío. Elio sonrió levemente. Eso es un comienzo, y uno muy bueno. El chófer habló por primera vez desde el asiento delantero. Señor Santelices, ¿vamos directamente a la residencia? Elio miró a su hija. ¿Quieres ir a casa, Mariela? ¿O prefieres otro lugar esta noche? Ella pensó. El hogar de su padre era seguro, hermoso, inmenso. Pero ahora mismo no quería sentir que estaba corriendo a esconderse. No quería parecer frágil, ni sentir que estaba huyendo del mundo. Quiero un lugar sencillo, respondió. Algo tranquilo. Elio asintió sin cuestionar. A un hotel boutique. Entonces ordenó al chófer. Uno discreto, nada extravagante. El vehículo cambió de rumbo. Mariela apoyó la cabeza en el respaldo y cerró los ojos un instante. Respiró, y al hacerlo, sintió que algo dentro de ella se ajustaba, como si su alma, por fin, recordara cómo acomodarse sin sentir dolor. «¿Papá?», dijo de pronto, «¿crees que algún día volveré a confiar en alguien?». Elio no tardó en responder. «Sí, porque la confianza no depende de no haber sido herida. Depende de haber sanado lo suficiente como para no permitir que la herida decida por ti». Mariela abrió los ojos y lo miró. «¿De verdad lo crees? Estás hecha de una fuerza que ni tú conoces todavía», dijo él. «Cuando la descubras, sabrás que este día no fue una caída, sino el inicio». El auto se detuvo frente a un pequeño hotel, iluminado con tonos cálidos. Nada ostentoso, pero acogedor, como un refugio pensado para almas cansadas. Elio bajó primero y le ofreció la mano a Mariela. Ella la tomó, y al poner un pie fuera del auto, sintió que empezaba su vida nueva. El vestíbulo del hotel boutique tenía un aroma a madera cálida y té de jazmín. Nada de mármol frío, nada de cristales exagerados. Era un espacio pensado para respirar, para cerrar ciclos, para encontrar un silencio amable. Mariela entró despacio, dejando que el ambiente la envolviera con una suavidad que la sorprendió. La recepcionista, una mujer joven de sonrisa real, de esas que no nacen de obligación, los recibió con una inclinación de cabeza. «Bienvenidos. ¿Reservación?». «A nombre de Santelices», respondió uno de los asistentes de Elio, que ya se había adelantado con la eficacia silenciosa que caracterizaba al equipo que siempre lo acompañaba. Mientras ellos resolvían los detalles, Mariela se quedó mirando una pequeña fuente en el centro del lobby. El agua caía en un hilo delgado, constante, y por alguna razón ese sonido le pareció el primer símbolo de calma que había escuchado en meses. Esa simple cadencia parecía teñir el aire de algo parecido a paz. «Te gustará este lugar», dijo su padre, acercándose a ella. «Lo reservé hace unas horas, por si pasaba exactamente lo que pasó». Ella lo miró, sorprendida. «¿Lo intuías?». «Lo conocía», respondió. «Tu silencio de los últimos días lo gritaba». Mariela se mordió el labio, sin saber si disculparse o agradecer. «No quería preocuparte», dijo finalmente. «Hija», respondió él, mirándola con ternura. «Lo único que me preocuparía es que creyeras que debes sufrir sola». Antes de que pudiera decir algo más, la recepcionista regresó con 2 llaves electrónicas. Habitación 305 para la señorita Santelices y la suite ejecutiva 401 para el señor Santelices. Mariela abrió los ojos con sorpresa. «Papá, no tienes que quedarte aquí. Puedes volver a tu casa». Elio negó suavemente. «No pienso dejarte sola la primera noche después de una herida tan grande. Yo estaré cerca, no encima, solo cerca, por si me necesitas». Mariela bajó la mirada, conmovida. «Gracias». Tomaron el ascensor. Mientras subían, ella se vio reflejada en las paredes de acero pulido. Parecía una versión distinta de sí misma. Cansada, sí,
pero también tranquila, con una luz suave en los ojos, como si su espíritu, por fin, hubiera empezado a volver. Cuando llegaron a la habitación 305, Elio pasó la mano por la cerradura para asegurarse de que funcionaba. «Estaré en la 401», dijo, mientras ella abría la puerta. «Llama cuando quieras». Ella asintió, pero antes de que él se alejara, lo abrazó. Un abrazo que no había planeado, no de esos de cortesía, sino uno que brotó de un lugar profundo, vulnerable y agradecido. Elio la sostuvo con firmeza. «Estoy orgulloso de ti, Mariela», dijo con voz baja. «Hoy elegiste tu dignidad. Y eso te abrirá caminos que ni imaginas». Ella cerró los ojos. «Ojalá algún día pueda compensarte todo lo que has hecho por mí». Él sonrió contra su cabello. «No tienes nada que compensar. Ser tu padre ya es suficiente recompensa». Cuando se separaron, Elio se dirigió al ascensor y Mariela entró en su habitación. Era pequeña, pero acogedora. Un colchón amplio cubierto de mantas suaves, una lámpara cálida en la esquina, cortinas de lino translúcido y una terraza diminuta con vista a la ciudad nocturna. Dejando las llaves en la mesa, se acercó a la ventana y abrió las cortinas. Las luces de la ciudad titilaban como estrellas terrenales. Y por primera vez en mucho tiempo, Mariela no sintió el peso de pertenecer a ningún lugar indebido. Ya no era la mujer que los Rivas Montenegro querían quebrar. Era una mujer sola frente al mundo, sí, pero una mujer completa. Se dejó caer sobre la cama y respiró profundo. Su cuerpo entero parecía cantar con un alivio lento, pero entonces, cuando finalmente se permitió un segundo de descanso, su teléfono vibró. Tomó el dispositivo sin pensar. Su estómago se tensó al ver el nombre en la pantalla. «Leonardo, una llamada». Mariela se quedó observando la pantalla, inmóvil. El sonido vibraba como un recordatorio del pasado que intentaba arrastrarla de nuevo. Durante un largo momento, no supo si contestar o silenciarlo. Una parte de ella quería escuchar un «lo siento», quería comprender, quería cerrar un capítulo con palabras que nunca llegaron. Pero otra parte, la parte más nueva y más fuerte, sabía que abrir esa puerta sería darse la vuelta hacia un lugar del que había escapado con dificultad. El teléfono dejó de sonar. Y casi de inmediato llegó un mensaje. «Solo quiero saber si estás bien». Mariela lo leyó, y algo dentro de ella se encogió. No porque extrañara a Leonardo, sino porque él seguía usando su debilidad de siempre, la empatía. Esa dulzura tibia que nunca se transformó en amor real. Otro mensaje. «No sé cómo dormir sabiendo que ya no estás en casa». Una tercera notificación. «¿Podemos hablar?» Mariela sintió la tentación fugaz de responder. No por él, no por reconciliación, sino por cerrar una herida con palabras. Pero su padre había dicho algo importante. La confianza no depende de no haber sido herida. Depende de sanar lo suficiente como para no permitir que la herida decida por ti. Ella apagó la pantalla y la dejó boca abajo sobre la mesa. No iba a permitir que el dolor decidiera por ella esta vez. Caminó hacia la terraza y abrió la puerta. El aire fresco entró, levantándole el cabello. Cerró los ojos, respiró profundo y dejó que el viento se llevara lo que quedaba del día. En ese instante sintió algo poderoso, la sensación de que su vida ya no estaba definida por lo que perdió, sino por lo que estaba a punto de construir. La noche avanzaba con una lentitud suave, y aún así, Mariela no sintió ansiedad ni desasosiego. Más bien, experimentaba una especie de silencio interior que no recordaba haber sentido desde antes de casarse. Se quedó un rato más en la terraza, dejando que el aire fresco le acariciara la piel, como un recordatorio de que el mundo seguía allí, vasto y lleno de posibilidades que ella todavía no había explorado.
Cuando volvió a entrar a la habitación, encontró el teléfono donde lo había dejado, boca abajo, quieto, silencioso. No lo tocó. No quería abrir la puerta ni siquiera a una tentación pasajera. La decisión ya la había tomado, y aunque doliera un poco, no estaba dispuesta a retroceder. Se cambió de ropa, se puso una camiseta amplia y unos pantalones ligeros que encontró entre sus cosas. Entonces se acostó en la cama. El colchón se hundió bajo su peso con una suavidad acogedora. Cerró los ojos, pero el sueño no llegó de inmediato. No era insomnio, era reflexión, un tipo distinto de desvelo. Pensó en los últimos 2 años, en todos los momentos de duda, en todas las veces que sintió que no encajaba, en todas las conversaciones que la hicieron pequeña. Había aprendido a sobrevivir con silencios y sonrisas que nunca le pertenecieron. Había amado desde un lugar donde solo recibía migajas. Y lo más duro de aceptar era haber permitido tanto de sí misma por temor a perder algo que, al final, no era amor, sino costumbre. Pero ya no. Se sentía como si hubiera abandonado una casa en ruinas para caminar hacia un terreno vacío donde, por primera vez, podría construir algo propio. Tras varios minutos, sintió un nudo formarse en su garganta. No era tristeza, no era nostalgia, era liberación. Y a la liberación, a veces, se llora también. Las lágrimas cayeron silenciosas, no como un lamento, sino como un deshielo. Una limpieza, una despedida íntima y necesaria. Aún así, no lloró por Leonardo, ni por su suegra, ni por la mansión, ni por las humillaciones. Lloró por la mujer que fue, por la Mariela que soportó demasiado, por la Mariela que merecía haber sido defendida y no lo fue, por la Mariela que, desde esta noche, quedaba atrás. Al terminar, respiró más ligera. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y se acostó nuevamente, esta vez sintiendo que por fin podía cerrar los ojos sin que el pasado tirara de ella. Pero antes de dormirse, escuchó un leve golpe en la puerta. Su cuerpo se tensó. No esperaba a nadie. Se levantó con precaución, se acercó despacio y miró por la mirilla. Era su padre. Abrió. ¿Pasa algo?, preguntó ella, con voz suave. Elio sonrió de manera tranquila, pero había algo en sus ojos, algo protector. «Solo quería saber si estabas bien», dijo él. «No quise llamarte por si estabas descansando, pero no podía dormir sin estar seguro». Ella sintió una oleada cálida por dentro. «Estoy bien, papá, de verdad». Elio observó el interior de la habitación y luego a su hija, como si hubiera querido asegurarse de que su bienestar no fuese solo una fachada. «¿Puedo pasar un minuto?», preguntó. «Por supuesto». Él entró y se sentó en una silla cercana a la cama, mientras Mariela se acomodaba sobre las mantas. «Sé que esta noche ha sido larga», dijo Elio, «y sé que mañana despertarás con sensaciones extrañas. A veces, el primer día de libertad se siente igual que el primer día del duelo». Mariela asintió despacio. «Lo sé, pero quiero que recuerdes algo», continuó él. «No estás empezando desde cero, estás empezando desde experiencia. Y esa diferencia te convierte en una mujer más fuerte de lo que tú misma imaginas». Mariela sonrió, cansada, pero sincera. «Hoy me sentí frágil, papá, aunque no lo mostré». «La fragilidad no es debilidad», respondió él. «Solo los corazones valientes se permiten sentirla». Hubo un breve silencio, de esos en los que no hace falta decir nada, porque la presencia basta. Finalmente, Elio se levantó. «No te quitaré más tiempo. Solo quería que supieras que estoy aquí, siempre, incluso cuando no quieras hablar, incluso cuando te dé miedo pedir ayuda». Ella lo miró con un agradecimiento profundo. «Gracias por no haberme dejado caer sola». Elio la miró de la manera en que solo un padre que ha visto sufrir a su hija puede mirar, con orgullo y con un amor insondable.
Cuando eras niña, dijo él, recordando de pronto, una vez te caíste de una bicicleta en el parque. Tenías las rodillas llenas de raspones y te puse curitas mientras llorabas. ¿Recuerdas lo que hiciste después? Mariela frunció suavemente el ceño, pensando, volví a subirme a la bicicleta. Exacto, sonrió Elio. Y eso harás ahora. Te has caído, ¿sí? Pero vas a levantarte y volverás a avanzar. Quizás más despacio al principio, quizás con miedo, pero avanzarás, porque siempre fuiste así. Mariela respiró hondo, absorbiendo cada palabra. Te quiero, papá dijo, por primera vez en mucho tiempo con la voz firme. Él se emocionó, aunque lo disimuló con elegancia. Y yo a ti, hija. Le acarició el cabello como cuando ella era niña, un gesto breve pero cargado de cariño. Y luego se dirigió a la puerta. Duerme bien. Buenas noches, papá. Cuando él salió, Mariela cerró la puerta con suavidad y regresó a la cama. Esta vez, al acostarse, el sueño llegó con una rapidez casi sorprendente, como si ese pequeño momento de ternura hubiera sido la llave que su alma necesitaba para descansar por completo. Y mientras dormía, profundamente y sin miedo, la ciudad seguía brillando afuera, preparándose para el mañana. Un mañana que sería muy distinto para ella. Mariela despertó cuando la luz temprana del amanecer se filtró por las cortinas de lino, tiñendo la habitación de un color dorado suave. Por un momento, no supo dónde estaba. Luego lo recordó. El Hotel Boutique, la noche anterior, la salida definitiva de la mansión. El eco de la humillación pasada ya no le pesaba en el pecho. En su lugar, había una calma extraña, casi desconocida, pero bienvenida. Se sentó en la cama y se estiró despacio, sintiendo un alivio real en los músculos. No era solo físico, era emocional, mental, espiritual, como si hubiera dormido por primera vez en años sin el peso de unas expectativas que no eran suyas. Su teléfono estaba en la mesa, aún boca abajo. No lo había tocado desde la noche anterior. No estaba lista para mirar mensajes ni llamadas perdidas. El silencio digital era parte de su sanación. Se levantó, abrió la ventana y dejó entrar el aire fresco. Olía a café recién hecho desde alguna cafetería cercana y a pan tostado. Un olor cotidiano que la hizo sonreír. Mariela se duchó lentamente, dejando que el agua tibia cayera sobre su piel como una purificación. Cuando salió, se vistió con ropa cómoda, unos jeans suaves y una blusa de algodón crema. Nada lujoso, nada impuesto. Solo ella, eligiendo algo simple que la hiciera sentir ligera. Cuando bajó al lobby, encontró a Elio sentado en una de las mesas junto a la ventana. Estaba leyendo el periódico con un café humeante, y al verla, sonrió de esa manera tranquila que solo los padres que aman genuinamente pueden hacer. «Buenos días, hija», saludó. «Buenos días, papá». Él la miró con un gesto lento, evaluándola con cariño. «¿Dormiste bien?» No era una pregunta. Lo había visto en su rostro. «Sí», respondió Mariela, «como no dormía hace tiempo». Elio hizo un gesto al camarero, quien inmediatamente apareció. «¿Quieres desayunar aquí o prefieres salir a caminar primero?», preguntó su padre. Mariela se sorprendió. Había olvidado lo que era tener opciones, pensar en lo que realmente quería. «Quiero caminar un poco», dijo finalmente. «Perfecto». Elio se levantó, dobló su periódico y dejó una propina generosa. «Caminemos». Salieron juntos a la acera. Era temprano, pero la ciudad comenzaba a despertar. Los negocios subían sus cortinas, algunos niños caminaban hacia la escuela, y parejas jóvenes salían de cafés con termo en mano. Había vida, había simplicidad, había normalidad, y eso, justo eso, era lo que Mariela necesitaba. «¿Qué tienes pensado para hoy?», preguntó Elio, mientras caminaban a paso lento. Mariela observó el cielo azul pálido que se extendía sobre la ciudad. «No quiero hacer nada.
Que no sea mío, respondió después de pensarlo. Quiero caminar, quizá tomar un café en algún lugar tranquilo. Y quiero pensar en mis metas, en lo que quiero hacer con mi vida ahora. Elio sonrió con orgullo. Me parece un plan perfecto. Cruzaron una calle llena de jacarandas florecidas. Los pétalos violetas caían lentamente como si la ciudad hubiera decidido adornar su camino. «Papá», dijo ella de pronto, «gracias por estar conmigo ayer, y hoy, y siempre». Elio se detuvo. La miró directamente. «Mariela, eres mi hija. Si alguna vez creíste que estabas sola, fue porque te hicieron creer que tu voz tenía menos valor del que realmente tiene. No volveré a permitir eso». Ella sonrió, y ambos continuaron caminando. Encontraron una cafetería pequeña en una esquina, con mesas de madera claras y plantas que colgaban del techo. Era un lugar cálido, modesto, pero encantador. Entraron y pidieron 2 cafés y unos croissants. Se sentaron junto a la ventana. Mariela tomó un sorbo de su café y soltó un suspiro ligero. «¿Sabes qué? ¿Pensaba anoche?», preguntó. Elio asintió para animarla a seguir. «Estuve tan perdida en esa casa, tan empeñada en ser aceptada, que dejé de escucharme. Creí que amar a Leonardo significaba aguantarlo todo. Y ahora me doy cuenta de que nunca me amé a mí misma como debía». Elio dejó su taza. «Ese es un despertar importante y doloroso, pero necesario». Ella miró el vapor del café elevándose en espirales. «Quiero aprender a conocerme otra vez. Quiero saber quién soy sin miedo, sin cadenas, sin la presión de encajar». «Y lo harás», respondió Elio con firmeza, «porque tienes la libertad que muchos desearían tener. No la desperdicies pensando en lo que perdiste. Úsala para construir lo que siempre mereciste». Mariela asintió, sintiendo un pequeño nudo de emoción en la garganta. Cuando terminaron el desayuno, caminaron un poco más hasta llegar a un pequeño parque. Los árboles proporcionaban sombra fresca y el canto de los pájaros llenaba el aire. Se sentaron en una banca. «Mariela», dijo Elio, después de un rato de silencio, «a partir de hoy, puedes quedarte conmigo el tiempo que quieras, en mi casa, en mis propiedades, en donde tú te sientas cómoda. Pero también quiero que recuerdes algo importante. Puedes elegir cualquier camino, incluso uno donde no dependa de mí». Ella lo miró con sorpresa. «Pero no quiero estar lejos de ti, papá». Elio sonrió, con una mezcla de ternura y orgullo. «No se trata de lejos o cerca, se trata de que seas libre. Si un día decides estudiar algo, emprender, viajar, mudarte, enamorarte otra vez, quiero que lo hagas desde un lugar de fortaleza, no de miedo». Mariela apoyó la cabeza en el hombro de su padre. «Prometo intentarlo». «No tienes que prometer nada», respondió él, acariciando su cabello. «Solo tienes que vivir». Ella cerró los ojos, sintiendo una calma profunda. Y por primera vez desde que inició el matrimonio que la encadenó, por primera vez desde las humillaciones, por primera vez desde la caída, se sintió capaz de soñar otra vez. El parque estaba lleno de vida. Personas trotaban por los senderos. Algunas madres paseaban a sus hijos en cochecitos y ancianos alimentaban a las palomas con paciencia infinita. Mariela observó la escena con una serenidad que no sabía que podía sentir. Ese lugar, tan común y tan sencillo, le ofrecía algo que ningún lujo de los Rivas Montenegro le había dado jamás: la sensación de pertenecer sin tener que demostrar nada. Elio la observaba de reojo, reconociendo en su mirada una luz que no veía desde antes del matrimonio, y aunque no lo decía en voz alta, una parte de él quería memorizar ese momento para siempre, el primer día en que su hija volvía a brillar. «¿Qué te gustaría hacer hoy por ti?», preguntó él tras unos minutos de silencio. Mariela entrelazó sus manos sobre sus rodillas. «Quiero pensar, caminar, observar,
Tal vez escribir un poco. Elio ladeó la cabeza. ¿Escribir? Sí, respondió ella con una sonrisa tímida. Antes de casarme, me gustaba escribir reflexiones, pensamientos, no sé, cosas pequeñas. Lo dejé porque en esa casa siempre decían que era una pérdida de tiempo. Elio exhaló lenta y profundamente. ¡Qué desgracia!, murmuró. Que alguien piense que los sueños pequeños no importan. Mariela apoyó la mejilla en su hombro con un gesto dulce. Pues hoy quiero retomarlo. Aunque sea una libreta pequeña con unas cuantas palabras. Entonces iremos por esa libreta, dijo Elio, poniéndose de pie. Mariela rió suavemente. Papá, no tienes que llevarme a ninguna parte. Yo puedo ir sola. Él se detuvo, sorprendido. No por el deseo de independencia, sino porque la voz de su hija sonaba segura, consciente, viva. Está bien, dijo él, con una sonrisa orgullosa, pero al menos déjame acompañarte hasta la tienda. Cerca del parque había una pequeña papelería familiar, nada grande, pero llena de encanto. Al entrar, el aroma a papel, tinta y madera vieja los envolvió. Mariela recorrió los estantes con la emoción tranquila de quien está dando un primer paso muy personal. ¿Y esta te gusta?, preguntó Elio, señalando una libreta de tapa dura en color verde esmeralda. «Es bonita», respondió ella, acariciando la tapa. «Pero quiero empezar con algo más simple». Eligió una libreta de tapa blanda, color crema, con pequeñas flores en las esquinas. Nada costoso. Nada llamativo, solo suyo. También tomó un bolígrafo negro de punta fina. Cuando fueron a pagar, el señor de la tienda, un hombre mayor con lentes gruesos, sonrió al ver su elección. «Buena libreta para empezar algo importante», dijo. Mariela regresó la sonrisa. «Eso espero». Al salir de la tienda, se dedicaron a caminar por la zona. Mariela llevaba la libreta entre sus manos como si fuese un pequeño tesoro. Elio la observaba con orgullo silencioso. Casi podía ver cómo su hija reconstruía partes de sí misma con cada paso. Después de un rato, llegaron a un pequeño mirador que daba a la ciudad. Desde allí se veía el movimiento de autos, personas y edificios que formaban la vida diaria. Mariela se sentó en una banca de madera y abrió su libreta. No sabía por dónde empezar. No quería escribir sobre Leonardo, ni sobre sus suegros. No quería darle palabras al dolor. Quería darle palabras a la libertad. Escribió la primera frase. «Hoy desperté sin miedo». Esa sola oración la hizo inhalar con profundidad. Se sintió más humana, más presente. Elio permaneció a su lado, respetando su silencio. Mariela siguió escribiendo. No pensamientos elaborados, no reflexiones complejas, solo sensaciones, pequeñas memorias, ideas sin orden que parecían desordenarse para crear su propio espacio. «Hoy me descubrí ligera. Creo que puedo volver a confiar en mí. Hoy no necesito demostrar nada a nadie. Estoy aprendiendo a respirar otra vez». Cerró la libreta con suavidad, como quien guarda una flor entre páginas. «Papá», dijo, mirando el horizonte, «¿crees que algún día podré mirar atrás sin dolor?» Elio no tardó en responder. «No solo podrás», dijo, «será inevitable. El pasado no deja de existir, pero un día dejará de doler. Se convertirá en una historia que te contó la vida para enseñarte quién eres ahora». Mariela se quedó callada, procesando sus palabras. «No quiero que mi vida entera sea una reacción a lo que viví», dijo ella de pronto. «Quiero que sea una elección, y lo será», aseguró Elio, «porque estás tomando decisiones desde un lugar nuevo. Las personas libres construyen desde la elección, las personas heridas desde la necesidad. Tú ya estás cruzando esa línea». Mariela puso la libreta sobre sus piernas y se quedó viendo cómo una pareja joven tomaba fotografías al paisaje. «Papá», dijo con algo de duda, «¿qué pasa si un día vuelvo a enamorarme? ¿Y si me equivoco otra vez?»
Elio sonrió. «¿Te equivocarás?», respondió. «Todos lo hacemos. Pero la diferencia es que ahora conoces tu valor, y nadie puede quitarte algo que tú no entregues». Mariela apoyó su cabeza en su hombro. «Me hace bien escucharte». «Para eso estoy», respondió él con una ternura profunda. «Para recordarte quién eres cuando el mundo intente hacerte olvidar». Pasaron así otro rato, viendo la ciudad despertar del todo. La calidez del sol aumentaba poco a poco, iluminando sus manos, sus rostros, su nueva calma. Finalmente, Mariela se levantó. «Estoy lista», dijo. Elio la miró, curioso. «¿Lista para qué?». Ella sonrió, con una luz firme en los ojos. «Para volver a vivir». Mariela y Elio caminaron de regreso hacia el hotel sin prisa, como si cada paso formara parte del proceso silencioso de reconstrucción que ella había iniciado desde la noche anterior. No hablaban mucho, pero la conexión entre ambos era tan fuerte que las palabras parecían innecesarias. Bastaba la presencia, bastaba la calma. Al llegar al lobby, Elio miró su reloj. «Tengo una reunión rápida por videollamada», informó. «Nada que no pueda hacerse desde mi habitación. ¿Quieres que nos veamos más tarde para almorzar?». Mariela asintió, agradecida por el espacio. «Sí, me gustaría. Entonces, a la 1 estaré aquí», respondió él, y luego añadió con una sonrisa cariñosa. «Trata de no olvidar comer. Cuando te concentras demasiado, tiendes a hacerlo». Ella sonrió también. «Lo intentaré». Elio subió al ascensor, y Mariela se quedó unos segundos mirando las luces cálidas del lobby. Luego, decidió que quería estar afuera un rato más. No quería quedarse en la habitación. Allí podía caer en pensamientos circulares. En cambio, la ciudad le ofrecía movimiento, una especie de estímulo suave que la distraía sin abrumarla. Caminó por la acera con su libreta en la mano. Observó pequeños detalles. Una flor que crecía entre dos baldosas. Un niño que reía mientras perseguía una paloma. Un anciano que leía el Loesito Simbone, periódico con los lentes a mitad de la nariz. El mundo seguía girando, y de pronto ella sintió que formaba parte de él otra vez, no como una sombra, no como alguien que debía encajar, sino como una mujer que empezaba a existir desde su propia esencia. Doblando la esquina, encontró un café pequeño con mesas de madera clara y cortinas blancas. El aroma a pan recién horneado escapaba por la puerta abierta. Mariela decidió entrar. Pidió un té de manzanilla y se sentó junto a la ventana. Sacó su libreta, la abrió y dejó que las palabras salieran. «He pasado demasiado tiempo siendo una versión pequeña de mí misma. Hoy quiero caminar hacia mi versión real. No sé qué vida quiero aún, pero sé qué vida ya no quiero». Cerró la libreta un momento y apoyó la frente en el cristal. La luz del sol le acariciaba las mejillas con suavidad. Podía sentir que su mente se abría de a poco, como una flor que empieza a confiar en que la primavera realmente llegó. Sin embargo, un pensamiento inesperado apareció. Leonardo. No como un deseo, no como un dolor, sino como un punto final, como una página que ya no pertenecía a este capítulo. Y con ese pensamiento, Mariela sintió algo que la sorprendió. No lo extrañaba. Tal vez extrañaba la idea de amar, o la idea de ser amada, pero no a él, no a quien la había dejado sola en tantas ocasiones, a quien permitió que su familia la humillara, a quien nunca tuvo el valor de protegerla. Se dio cuenta de algo. Extrañar no siempre significa querer volver. A veces significa que estás aprendiendo a soltar definitivamente. Respiró hondo con esa claridad. Cuando terminó su té, decidió caminar un poco más antes de volver al hotel para el almuerzo. En una calle cercana había una pequeña galería de arte independiente. Entró sin pensarlo mucho. El interior estaba bañado por luz natural.
Había cuadros de distintos artistas, fotografías, esculturas diminutas. Era un espacio lleno de expresión, y eso le recordó que ella también tenía derecho a expresarse, a sentir, a crear. Una pintura llamó su atención. Una mujer de espalda, frente a un acantilado, con el viento moviéndole el cabello. La fuerza de esa imagen le golpeó el pecho. La guía de la galería se acercó con una sonrisa. Esa obra se llama Renacer en el borde, explicó. El artista dice que es sobre las mujeres que descubren su verdadero poder, justo en el punto donde casi se rompen. Mariela sintió un estremecimiento. «Es hermosa», murmuró. «Lo es», dijo la guía, «y también real». Mariela se quedó unos minutos más, observando otros cuadros, pero siempre volvía la vista a esa pintura. No necesitaba comprarla, no necesitaba poseerla, solo necesitaba entenderla, porque esa mujer era ella. Salió de la galería con una sensación distinta, más firme, más presente. Al regresar al hotel, Elio ya la esperaba en el lobby, sentado con la misma postura elegante de siempre. Se levantó al verla. «¿Lista para comer?» «Sí», respondió ella, sintiendo que tenía mucho que contarle, aunque todavía no sabía por dónde empezar. Caminaron hacia un restaurante pequeño y acogedor, a 2 cuadras del hotel. No era un sitio de lujo, pero tenía un encanto cálido. Manteles de lino beige, paredes color terracota y plantas colgantes que daban una sensación de intimidad. Se sentaron junto a una ventana. «¿Qué hiciste esta mañana?», preguntó Elio mientras revisaban el menú. Mariela sonrió. «Caminé. Escribí un poco. Entré a una galería de arte. ¿Y te gustó?» «Mucho. Vi una pintura que...» Y hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Me recordó a mí, a lo que estoy viviendo». Elio la escuchó con atención profunda. «Me alegra que el arte te encuentre en este momento», dijo. «Es una forma hermosa de sanar. Te ayuda a ver lo que no sabías que estabas sintiendo». La camarera llegó y tomaron sus pedidos. Cuando se fue, Elio apoyó los codos sobre la mesa y la miró con ese orgullo silencioso que llevaba horas mostrando. «Mariela, quiero que sepas algo», dijo él. «Lo que estás haciendo hoy no es simple. Muchas personas salen de relaciones que las rompen y necesitan años para empezar a encontrarse. Tú ya estás dando pasos, y eso merece reconocimiento». Ella bajó la mirada, conmovida. «No siento que esté haciendo nada extraordinario», respondió. «Lo extraordinario», dijo Elio, «es que estás eligiendo avanzar sin culparte, sin obligarte, sin forzarte. Estás dejando que la vida te vuelva a tocar. Y eso, hija, eso es fortaleza pura». Mariela tragó saliva, emocionada. «Quiero ser una mujer independiente», dijo finalmente. «No quiero vivir a través de nadie, ni siquiera a través de ti, papá». Elio sonrió, profundamente complacido. «Esa es la Mariela que siempre supe que existía». Los platos llegaron y empezaron a comer. Hablaron de cosas ligeras, lugares que quería visitar, cursos que quizás le interesaban, posibilidades, tantas posibilidades que se abrían ante ella. Y mientras almorzaban, Mariela sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Una esperanza real, no atada a una persona, no a una relación, no a una necesidad. Esperanza nacida de ella misma. Después del almuerzo, caminaron un poco más por la zona. La tarde se había vuelto tibia, con una luz suave que parecía envolverlo todo en un tono dorado. Mariela sentía que cada paso que daba era una afirmación silenciosa de su nueva vida. No había prisa, no había miedo, solo un avance tranquilo, tan diferente al ritmo ansioso en el que había estado atrapada en los últimos años. Elio la acompañaba sin invadir. Caminaba a su lado como quien entiende que la fuerza verdadera no siempre se demuestra con palabras, sino con presencia. Cuando regresaron al hotel,
Él decidió quedarse en el lobby trabajando un poco desde su laptop, y Mariela subió a su habitación con la libreta en mano. Al cerrar la puerta, sintió un silencio distinto al de la noche anterior, un silencio que ya no pesaba, sino que acompañaba. Se sentó en la cama y abrió la libreta. Miró las frases que había escrito por la mañana. Eran pocas, pero tenían un valor inmenso. Eran su punto de partida. Quiso escribir más, pero al poner la pluma sobre el papel, no salió nada. No porque estuviera bloqueada, sino porque sintió una necesidad distinta. No quería escribir encerrada. Quería escribir afuera. Tomó su bolso, su libreta, y salió de la habitación. Bajó al lobby, donde su padre levantó la vista al verla. ¿Todo bien?, preguntó. Voy a escribir un rato al parque. Quiero aire fresco. Elio asintió. Está bien, te acompaño hasta allí. No hace falta, respondió Mariela con una sonrisa suave. Quiero ir sola esta vez. Elio la observó por un segundo, casi evaluando la firmeza en sus ojos, y luego sonrió con orgullo. Perfecto, te espero aquí entonces. Mariela salió del hotel. El cielo tenía ese azul limpio de las tardes tranquilas. El parque quedaba a solo 2 cuadras, y ella caminó despacio, disfrutando cada sensación. El sol tibio sobre la piel, el murmullo lejano del tráfico, el aroma a pasto recién cortado cuando se acercó. Se sentó en la misma banca del día anterior. Sacó su libreta y empezó a escribir. Tengo miedo, pero es un miedo distinto. No es miedo a perder, es miedo a no reconocerme todavía. Hoy entendí que la libertad no llega de golpe, llega como una brisa suave, constante, paciente. Quiero aprender quién soy sin cadenas. Cuando levantó la vista, vio a una mujer mayor alimentando palomas. Sus manos temblaban un poco, pero los movimientos eran delicados. A unos metros, una pareja joven reía por alguna broma privada. Un hombre pintaba un paisaje en un lienzo pequeño. Todo eso, la vida sencilla, humana, real, le provocó un calor extraño en el pecho. De pronto, su teléfono vibró. Mariela frunció el ceño. Pensó ignorarlo, pero lo sacó del bolso para revisar. Quizás era su padre, pero no. Era un mensaje de un número desconocido. Mariela, soy Laura. Laura, su mejor amiga de la universidad. Habían perdido contacto hacía años, justo cuando Mariela se casó. Después de entrar en el mundo de los Rivas Montenegro, cada relación externa pareció diluirse, no porque ella quisiera, sino porque su entorno lo imponía. Las amistades de antes no encajaban, los sueños de antes no eran adecuados, y Mariela, en su esfuerzo por mantener la paz, había permitido que partes esenciales de su vida se fueran consumiendo. Abrió el mensaje completamente. Me enteré de lo que pasó. No sé si quieres hablar, pero solo quiero que sepas que estoy aquí, no para preguntar, solo para lo que necesites. Mariela sintió un nudo en la garganta. No de dolor, de emoción. Había olvidado lo que se sentía tener a alguien que no pedía nada a cambio. Escribió despacio. Gracias, Laura. 3 segundos después, llegó una respuesta. ¿Estás bien? Mariela sonrió. Estoy empezando a estarlo. Laura no insistió. No presionó. Solo envió un emoji de corazón. Uno pequeño, uno simple. Y ese gesto tan mínimo, tan humano, fue como un recordatorio de que la vida que Mariela había dejado atrás no estaba completamente perdida. Cerró el teléfono y volvió a su libreta. He estado rodeada de personas que nunca me quisieron ver completa. Hoy empiezo a rodearme de personas que sí lo harán. Mientras escribía, sintió la presencia de alguien acercándose. Levantó la vista. Un joven caminaba por el sendero cercano, sosteniendo una cámara fotográfica colgada al cuello. Parecía concentrado en encontrar la luz perfecta para una foto. Pasó a su lado y al verla escribiendo, le dedicó una pequeña sonrisa educada. Nada más. No se detuvo,
No la interrumpió, solo reconoció su existencia con gentileza. ¿Y eso? ¿También? Se sintió bien. Ella devolvió la sonrisa, casi sin pensarlo. Cuando él se alejó, Mariela notó algo curioso en sí misma. No sintió miedo, ni incomodidad, ni rechazo. Solo sintió normalidad, como si el mundo empezara a abrirse y ella pudiera caminar sin cargar un peso invisible. Siguió escribiendo un rato más hasta que la tinta comenzó a fluir con lentitud. Guardó la pluma y la libreta y se quedó simplemente mirando el cielo entre las hojas de los árboles. Entonces sintió algo que la sorprendió. Calma profunda, una calma limpia, redonda, sin grietas. Respiró hondo, se levantó de la banca y volvió al hotel con paso firme. Cuando entró al lobby, Elio levantó la vista de su laptop, pero esta vez no la miró con preocupación ni con cautela. La miró con reconocimiento. «Te ves diferente», dijo él. Mariela se tocó el pecho suavemente. «Creo que estoy empezando a ser yo». Y Elio, con la voz llena de orgullo, respondió: «Te lo dije, hija. Estabas allí. Solo necesitabas espacio para encontrarte otra vez». Esa tarde, cuando Mariela regresó a su habitación, lo hizo con una ligereza que no recordaba haber sentido en años. Cerró la puerta detrás de ella y apoyó la espalda contra la madera, dejando que el silencio la abrazara. Ya no era un silencio que pesaba, ni un silencio que asfixiaba. Era un silencio limpio, abierto, un silencio que invitaba. Se acercó a la ventana y abrió las cortinas. La ciudad comenzaba a iluminarse con el ocaso. El cielo tenía tonos rosados y naranjas que parecían pintados con suavidad, extendiéndose sobre los edificios como un velo cálido. Mariela se quedó allí un momento, sintiendo que ese atardecer era un reflejo de su propio estado interior. Un final hermoso que daba paso a algo nuevo. Se sirvió un vaso de agua y se sentó en la cama. Tomó su libreta, la abrió en una página nueva y escribió: «Dejé atrás una vida que ya no me pertenecía. Ahora estoy aprendiendo a vivir una que sí». Cerró la libreta con suavidad. No, necesitaba escribir más. Ese pensamiento bastaba. Un golpe suave en la puerta la hizo levantar la vista. ¿Mariela? Era la voz de Elio, contenida, respetuosa. «Adelante», dijo ella. Él entró con una sonrisa tranquila. «¿Cómo estás?» «Bien», respondió ella. «Mejor de lo que esperaba». Elio asintió y se sentó en la silla frente a la cama. «Tengo buenas noticias», anunció. Mariela arqueó una ceja. «¿Buenas noticias?» «El divorcio estará oficialmente finalizado mañana por la tarde», explicó. «Alina ya recibió la confirmación preliminar. Solo falta una firma digital de un juez». Mariela respiró hondo. No era alivio lo que sintió. Era cierre. Un cierre necesario. «Eso es rápido», murmuró. «Cuando se tiene un buen equipo legal y cuando la otra parte no tiene nada con qué objetar», respondió Elio con suavidad. «Las cosas avanzan». Ella bajó la mirada por un segundo. «¿Ellos dijeron algo más?» Elio negó. «No, Alina me dijo que están cumpliendo sin protestar. Están demasiado ocupados intentando contener las repercusiones financieras». Mariela no sonrió por venganza, sonrió por justicia. «Papá», dijo ella, con la voz suave pero firme, «gracias por protegerme, pero no quiero que inviertas tu energía en ellos más de lo necesario». Elio la observó por un momento y luego sonrió. «No la invertiré más de lo necesario, solo lo suficiente para asegurar que nunca vuelvan a lastimarte». Mariela se levantó, cruzó la habitación y lo abrazó. Un abrazo cálido, honesto. «Te quiero», susurró. «Y yo a ti», respondió él. «Más de lo que puedes imaginar». Cuando se separaron, Mariela notó que su padre la miraba de una manera distinta, no como a una hija que necesitaba protección, sino como a una mujer que estaba floreciendo de nuevo. «Quiero mostrarte algo», dijo Elio de repente. Ella frunció el ceño. «¿Qué cosa?».
Ven, acompáñame. Bajaron juntos en el ascensor. Elio caminó hacia la calle y señaló un auto que acababa de estacionar. Un vehículo negro, discreto, nada ostentoso. ¿Qué es esto?, preguntó Mariela. Un regalo, respondió Elio. Pero no un regalo para que dependas de mí. Un regalo para que comiences tu vida con libertad. Mariela abrió los ojos con sorpresa. Papá, ¿yo? No necesito un auto. Elio negó suavemente. No es un auto de lujo. No es un símbolo. Es solo una herramienta. Y quiero que tengas autonomía. Quiero que vayas donde quieras sin pedirle a nadie que te lleve. Quiero que tomes decisiones sin sentirte limitada. Ella tocó el borde del auto con la punta de los dedos. Era simple, práctico. Nada que gritara riqueza, nada que pesara. Gracias, murmuró. ¿Y hay algo más?, añadió él. Mariela lo miró con incredulidad. ¿Papá? No es dinero, dijo Elio, adivinando su pensamiento. Es solo oportunidad. Sacó un sobre blanco del bolsillo interior de su saco y se lo entregó. Ábrelo. Mariela abrió el sobre y encontró una tarjeta sencilla. No era un cheque. No era un título de propiedad. Era una tarjeta con un solo mensaje. Una beca completa para cualquier curso o programa que quieras estudiar. Mariela sintió un nudo en el pecho. Papá, yo no sé qué quiero estudiar todavía. Por eso es perfecta, respondió él con un gesto cálido. No tienes que decidir ahora. No tienes que sentir prisa. La beca no caduca. Está allí para cuando estés lista, para cuando tu corazón encuentre una dirección. Ella tragó saliva, profundamente emocionada. No sé si merezco todo esto. Elio la tomó suavemente del mentón y levantó su rostro. Mereces mucho más, dijo con firmeza. Esto no es un pago. Esto no es compensación. Esto es apoyo. Es impulso. Es un recordatorio de que tu vida no terminó en una mansión donde te hicieron creer que no valías. Tu vida está empezando aquí, y yo solo estoy apartando las piedras del camino. Mariela sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero no lloró por tristeza, lloró por gratitud. Prometo usarlo, dijo ella, prometo aprovechar esta oportunidad. No tienes que prometer nada, respondió Elio, colocándole una mano en el hombro. Solo vive, lo demás llegará solo. Se quedaron allí un momento, bajo la luz tenue de la tarde, sintiendo que el mundo se abría, suave y generoso. De vuelta en su habitación, Mariela observó el sobre la mesa. Lo tocó, lo abrió otra vez, sonrió y escribió en su libreta. Hoy recibí la llave de mi futuro. No sé qué puerta abriré, pero ya no tengo miedo de intentarlo. Cerró la libreta, respiró profundo y se dejó caer sobre la cama. Su vida estaba cambiando, y por primera vez no la intimidaba, la emocionaba. Mariela despertó al día siguiente con una sensación distinta. No era alivio, ni paz, ni emoción. Era una mezcla que no tenía nombre, igual que el cielo que amanecía por la ventana, suave, azul, luminoso, como si el día estuviera hecho a propósito para ella. Se levantó despacio, se estiró y dejó que la luz bañara su rostro. Hoy, su divorcio quedaría oficialmente finalizado, no como una derrota, sino como un renacimiento. Se duchó mientras el vapor llenaba el baño. Cada gota de agua que caía sobre su piel le recordaba que estaba limpiando no solo su cuerpo, sino una historia completa, una historia que ya no necesitaba cargar. Se vistió con algo sencillo, una blusa beige, unos pantalones oscuros y su cabello recogido con suavidad. Esa mujer que se miraba en el espejo se veía distinta, más firme, más presente. Cuando bajó al lobby, encontró a Elio sentado con un café, leyendo su tablet. Al verla, sonrió como quien observa un amanecer favorito. «Buenos días, hija». «Buenos días, papá. ¿Lista para lo de hoy?» Mariela respiró hondo. Sí, más que lista. Se sentaron juntos en una mesa cercana y pidieron desayuno. Mientras esperaban, Elio entrelazó las manos sobre la mesa.
Hoy no es un final, Mariela. Es una firma, un trámite. Lo importante ya ocurrió dentro de ti. Ella asintió. Lo sé, solo jamás pensé que llegaría a este punto sintiéndome tan tranquila. Eso es lo que pasa cuando decides soltar, no cuando te obligan a hacerlo. El desayuno llegó. Fruta fresca, pan tostado, café. Mariela comió despacio, con esa calma que solo surge cuando el alma deja de pelear consigo misma. A las 11, Alina la abogada envió un mensaje. Todo listo. Falta solo la firma final del juez. Será enviado en 20 minutos. Mariela sintió un leve temblor en el estómago. Era normal. No era miedo, era cierre. ¿Quieres que subamos a tu habitación mientras esperamos?, preguntó Elio. No, respondió ella. Quiero esperarlo aquí. Quiero estar despierta en este momento. Se quedaron en el lobby. Mariela miraba por la ventana, viendo pasar autos, personas, vidas enteras caminando hacia destinos desconocidos. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que la suya estaba entre ellas. El teléfono vibró. Era el documento final. Mariela tomó aire. Lo abrió. Divorcio disuelto, sin obligaciones adicionales, sin apelaciones, con cláusula de no interferencia. Un clic en la pantalla. Su firma digital. Un segundo clic. Documento enviado. Mariela dejó el teléfono sobre la mesa con un suspiro que llevaba meses esperando salir. Elio la observaba con un orgullo sereno. ¿Cómo te sientes? Ella cerró los ojos por un momento. Libre. Elio asintió lentamente. Exacto. Mariela abrió los ojos, miró la calle y sintió algo extraño. Ya no había dolor, ni siquiera había nostalgia. Solo una certeza firme de que esa historia, por dura que fuese, le había mostrado quién era y quién jamás volvería a ser. Elio colocó una mano sobre la suya. Hoy comienza lo que tú decidas. Lo sé, respondió ella, con una sonrisa suave. Después del mediodía, ambos salieron a caminar sin rumbo. Visitaron un pequeño mercado al aire libre, donde los puestos estaban llenos de colores. Flores, artesanías, frutas brillantes. Mariela tocó una bufanda tejida a mano y pensó que sería bonito tener algo nuevo para simbolizar este inicio. Eligió una en tonos tierra. Te queda perfecta, dijo Elio. Ella se la colocó alrededor del cuello y sonrió. Creo que sí. Caminaron un poco más. Llegaron a una pequeña plaza donde los artistas callejeros pintaban retratos. Mariela observó a una joven dibujar a una pareja de ancianos con delicadeza. ¿Te gustaría que te hicieran uno?, preguntó Elio. Mariela pensó por un momento. Sí, uno sola. El artista, un chico de ojos claros y manos firmes, la invitó a sentarse. Mariela lo hizo. Permaneció quieta, respirando con suavidad mientras él trazaba líneas sobre el papel. Cuando terminó, le entregó el retrato. Era ella, pero no la de antes. Era ella con ojos firmes, una postura tranquila y una luz en el rostro que no sabía que tenía. Gracias, murmuró. Lo único que hice, respondió él, fue dibujar lo que ya estás mostrando. Mariela sintió un calor hermoso en el pecho. Siguieron caminando. El día parecía extenderse con generosidad, como si el tiempo mismo quisiera darle espacio para comprenderse. Llegaron a un mirador alto, donde la ciudad se veía completa, inmensa, llena de movimiento. Mariela se adelantó unos pasos. El viento le movió la bufanda. Miró hacia abajo, hacia la vida, hacia el mundo, hacia lo que venía. «¿Papá?», dijo sin voltear. «Sí, quiero viajar. No ahora, pero pronto. Quiero conocer lugares, caminar sin mapas, aprender cosas que siempre quise, pero nunca tuve permiso de querer». Elio sonrió, aunque ella no lo viera. «Entonces, viajarás». Mariela giró y lo miró con una claridad que no había tenido nunca. «Y también quiero trabajar, algo pequeño, pero mío, y lo harás». Ella caminó hacia él y lo abrazó.
Un abrazo largo, profundo, un abrazo que contenía un agradecimiento sin palabras, una promesa sin fecha, una fuerza recién descubierta. Cuando se separaron, Mariela miró el cielo. ¿Sabes qué siento?, preguntó. ¿Qué? Que ya no tengo que sobrevivir, que por fin puedo vivir. Elio la tomó por los hombros. Exacto, hija, eso es renacer. Y Mariela, con el corazón ligero y el alma abierta, supo que era cierto. Esa noche, cuando regresaron al hotel después de un día largo y lleno de descubrimientos, Mariela sintió que algo dentro de ella había cambiado de manera irrevocable. No era una sensación explosiva, ni una revelación dramática. Era más bien como si su alma hubiera dado un clic suave, un ajuste preciso, profundo, definitivo. Subió a su habitación y encendió la lámpara cálida que iluminaba el espacio con tonos dorados. Se quitó la bufanda que había comprado y la dejó sobre la silla, observándola con una sonrisa tranquila. Era solo un accesorio, y aún así, para ella, representaba una transición, un recordatorio de que había elegido algo por sí misma. Se sentó en la cama y tomó la libreta. La abrió con cuidado, como si estuviera abriendo una puerta íntima hacia sí misma. Pasó las páginas con la punta de los dedos, palabras sueltas, frases breves, pensamientos dispersos, pero todos tenían algo en común. Eran honestos, eran ella. Escribió: «Hoy firmé mi libertad sin lágrimas. Hoy terminé una historia sin perderme. Hoy me elegí». Mientras escribía, sintió un temblor suave en el pecho, pero esta vez no era tristeza. Era un reconocimiento silencioso de lo lejos que había llegado. Pensó en la mujer que había sido, callada, contenida, empequeñecida por la opinión ajena. Pensó en la mujer que era ahora, firme, serena, despierta. El teléfono vibró sobre la mesa. Por un segundo, su corazón dio un pequeño salto, como si temiera que fuera su pasado intentando volver. Pero no era Leonardo. No era su suegra. No era un mensaje que buscara lastimarla. Era su amiga Laura. «Estoy orgullosa de ti, aunque no conozca todos los detalles. Solo quería decirte eso». Mariela sonrió. No respondió de inmediato. Solo dejó que ese mensaje se acomodara en su corazón, suave, como un abrazo antiguo recuperado del tiempo. Respiró profundo y decidió que quería terminar su día fuera. Tomó su bufanda, su libreta y bajó hacia la terraza del hotel. El aire nocturno era fresco, agradable. Las luces de la ciudad brillaban con calma, no con la intensidad frenética del día. Se sentó en una mesa vacía, apoyó la libreta sobre el regazo y observó el cielo. Unas nubes delgadas pasaban lentamente. El mundo estaba en movimiento, y ella también. Elio apareció unos minutos después. Había esperado que ella necesitara este momento a solas, pero también sabía que, en ocasiones, la compañía silenciosa era un regalo. «¿Puedo acompañarte?», preguntó, con esa gentileza que nunca invadía. Mariela asintió. Elio se sentó frente a ella. No dijo nada, solo la miró un instante, como quien contempla una obra que finalmente encuentra su forma verdadera. «Hoy te vi renacer», dijo él, con voz baja. Mariela bajó la mirada, sonriendo. «Hoy me sentí viva de verdad». «Y lo estás». Elio apoyó los codos sobre la mesa. «Te he visto crecer, caer, amar, aguantar, pero nunca te había visto tan consciente de tu valor como ahora». Mariela respiró profundamente. Sus ojos brillaron no de tristeza, sino de reconocimiento. «Papá, ¿crees que un día podré mirar esta historia sin dolor?». Elio tomó su mano. «No solo podrás, la transformarás. El dolor no será una cárcel, será un puente hacia la mujer que estás siendo». Ella apretó su mano con gratitud. «Tengo miedo a lo desconocido». «El miedo no es tu enemigo», respondió él.
El miedo es la señal de que estás cruzando hacia una vida más grande que la anterior. Mariela levantó la vista hacia las luces lejanas. Quiero viajar, quiero aprender, quiero permitirme soñar sin sentir que estoy pidiendo demasiado. Elio sonrió, orgulloso. Sueña en grande, hija. No hay nadie que pueda decirte que no lo mereces. Mariela abrió la libreta una vez más y escribió la última frase del día. No sé exactamente quién seré, pero por primera vez tengo ganas de averiguarlo. Cerró la libreta, la sostuvo contra su pecho y exhaló. El viento jugó con un mechón suelto de su cabello. Elio la observó, con la certeza absoluta de que la mujer sentada frente a él no era la misma que había llegado llorando y rota la noche anterior. Era una mujer libre, una mujer nueva, una mujer que renacía sin pedir permiso. Mariela sonrió, y en esa sonrisa, su futuro entero se abrió.